rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de ese evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Apenas me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay Bien, hermanos, vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Ahora lo vamos a hacer a través de la lectura bíblica. Se encuentra en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2. Vamos a leer solamente, hermanos, del versículo 1 al 5. Filipenses, capítulo 2, del 1 al 5. Búsquelo en sus Biblias, hermanos. Es de gran ayuda el tener la lectura aquí, ¿cómo se dice? Proyectada, pero igual si tiene su Biblia en casa, pues tráigala, hermano. Y si no tiene la versión NBI allá en la mesa, acérquese con confianza y hay otras Biblias ahí que usted puede también tener en casa. Filipenses capítulo 2, del 1 al 5. Una vez que haya encontrado la lectura, le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a hacer esta lectura todos juntos. Es una lectura muy corta, solo son 5 versículos. Vamos a tener el cuidado de respetar todos los signos de puntuación y acentuación para que podamos tener una lectura entendible, hermanos. Vamos a comenzar. La palabra de Dios dice así: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu,
algún afecto entrañable. Llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, así les voy a pedir que se sienten. Vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Wilmer, que él trae la predicación de esta mañana. Bienvenidos, hermanos. Recordé algo ahora en este rato, cuando iba subiendo a la plataforma, un niño dijo: ¡ay, otra vez el mismo! Una vez así dijo un niño: ¡ay, otra vez el mismo! Esperamos, hermanos, que la palabra sea de edificación para su vida. Hay mucho que analizar y mucho que pensar en estos textos. Y el título de la predicación de este día es los 5 pilares de una iglesia unida. Yo espero ir más rápido para no alargarnos mucho, para no estar mucho tiempo aquí, ¿verdad? Uno de los pero una de las dificultades más grandes que tenemos en la predicación, muchas de las veces, es hacer contacto con los hermanos y no estar hablando al ahí se va sin que nadie haya hecho contacto con lo que estamos diciendo. Ese es se dice que es uno de los, en la exposición de la predicación, es uno de los detalles o de los retos más grandes, el hacer el contacto con nuestros hermanos. Pero también es una de las dificultades más grandes cuando hablamos de la unión entre nuestros hermanos, el entrar en contacto con cada uno de nosotros. Muchas veces se convierte en no un problema, sino se convierte en el reto más grande, algo difícil, porque entrar en contacto no solamente es saludarnos y ahí nos vemos, sino finalmente conocer al hermano a quien estamos saludando, saber quizás su historial de vida y finalmente entrar en una comunicación con él. Sí es algo difícil, pero no imposible, hermanos, no imposible. Hemos leído ya el texto, para mí es un texto de los más importantes. Recordemos que estamos quizás en un énfasis, lo más importante, aquello que es más importante para la iglesia. Y hemos estado platicando y estamos viendo aquello que es más importante. Ya hemos hablado del compromiso que deberíamos de tener cada uno de nosotros, del tirar aquellas cosas, derribar aquellas cosas que tenemos en nuestras vidas o fuera de nuestras vidas, pero que se convierten en obstáculos finalmente para crecer en Cristo y para crecer como iglesia. Y hoy en día tenemos también algo importante, que se trata de los 5 pilares de aquella iglesia unida. Antes de continuar, si usted tiene allí el celular con volumen, les damos unos 2 minutos para que agarre su celular y lo ponga allí en silencio. Si tiene la luz prendida, apáguela también. Procure no distraerse, hermanos. Creo yo que es muy importante esto que estamos haciendo, el escuchar la palabra. La misma palabra dice: bienaventurado el que oye y lee las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Hay bendición cuando oímos y hay bendición cuando leemos. Por lo tanto, hermanos, estemos atentos. Si estamos medios dormiditos, tomemos agua para que podamos despertarnos, y espero que esto no sea el calor que sentimos ahora, porque hay un tanto de bochorno, ¿verdad? Poquito. Espero que esto no sea un impedimento y nos haga dormir
y más con lo que voy a decir, vayamos a estar arrullados y entonces ya como el domingo pasado hagamos un bostezo por allí. Pero el que se duerma, déjelo dormir, porque en Cristo está durmiendo. Vamos a orar. Mi buen Dios y Padre que moras en los cielos, en esta hora te damos muchas gracias. Gracias porque estamos una vez más aquí. Gracias por los cantos, porque yo reflexioné en los cantos y siento tristeza a veces por mis pecados, por aquellos errores que cometo, Señor. Perdóname por estos, pero también permite, Señor, que este tiempo sea un tiempo en donde podamos reflexionar. Toca el corazón de nuestros hermanos. Úsanos con poder, Señor, y que tu palabra sea la primordial, que esté en primer lugar en este tiempo y que podamos aprovechar este tiempo para finalmente abrazar lo que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias por todo. Amén. En el capítulo número 1 de Filipenses vamos a ver que Pablo está sufriendo y pasa esto, que Pablo va a decir, pues finalmente Dios nos ha llamado a sufrir, a que suframos por Él. Y como Pablo está diciendo esto, entonces él va a decir, por lo tanto, si estamos cada uno de nosotros llamados a sufrir en Cristo y por Cristo, tenemos que hacer algo, porque nosotros no podemos estar sufriendo solos. No podemos sufrir solos. Nosotros fuimos creados para estar en unión. Fuimos creados para estar en grupito, o en pareja, o en matrimonio. En otras palabras, nos necesitamos unos a otros. Nadie puede caminar por sí solo. ¿Quién de aquí tiene dificultades para hacer amigos? Yo soy uno de los primeros. Es más, y con orgullo decimos, contados son mis amigos, los puedo contar con esta mano. Y lo decimos con orgullo, pero eso no debiera enorgullecernos. No debiéramos orgullecernos por decir, pues yo puedo contar con los dedos de mis manos a mis amigos. Nosotros en Cristo deberíamos de tener muchos amigos. Y como dijo el canto una ocasión, yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Y entonces, hermanos, nosotros, en serio, que esto de buscar a alguien es algo primordial en nuestra vida, es algo bueno. Sobre todo cuando estamos hablando de una iglesia en la que tenemos como propósito glorificar a Dios y como metas quizás ser uno y tener el propósito de mantenernos unidos. Cristo es el motor de una iglesia unida y en Cristo se fundamentan estos 5 pilares que tenemos. Si quitamos a Cristo, estos 5 pilares no se pueden llevar a cabo, no se pueden hacer, no se pueden lograr. Por lo tanto, el texto nos va a decir que Cristo finalmente es aquel que ocasiona los pilares de los que vamos a ver hoy. Y vamos a leer el texto. Por tanto, dice el texto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, va a decir Pablo, sientan entonces esto. El primer pilar, hermanos, son 5 pilares, entonces yo quiero que veamos todos, va a ser esto. El estímulo en la unión con Cristo. El estímulo en nuestra unión con Cristo debe ser vital para nosotros, porque finalmente en nuestra comunión con Cristo, Cristo mismo, ¿qué va a hacer? Nos va a ¿qué? A estimular. El texto dice, ¿qué dice el texto, hermanos? Dice así, por tanto, por lo que ya dije, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo. Hasta allí. En el versículo número 1, hermanos, encontramos todos los pilares. ¿Qué va a pasar si nosotros llevamos a cabo todos estos pilares?
El versículo dice así, versículo 2, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en el alma y pensamiento. El versículo 3 dice así, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ahora bien, Pablo está diciendo, las escrituras están diciendo, ustedes tienen que hacer todas estas cosas, sientan un mismo amor, etcétera, estén unidos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en la misma actitud, etcétera. Ok, pero ¿de dónde va a surgir eso? ¿Qué es lo que va a ocasionar que tengamos un mismo sentir, que caminemos en un mismo amor? ¿Qué es lo que va a ocasionar? El versículo número 1 nos lo va a decir. Y hay una condicionante. Por tanto, perdón hermana Mar, ya ahorita le doy la palabra. Por tanto, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo. Ahora sí hermana, díganos. Ok, lo que va a estimularnos a estar unidos entre nosotros es nuestra unión con Cristo. Porque nuestra unión con Cristo, ¿qué va a hacer? Nos va a, lo que dice el texto, estimular. El primer pilar de una iglesia unida, hermanos, es el estímulo en la unión con Cristo. Si usted no está unido a Cristo, usted no puede estar siendo estimulado. Usted no puede estar siendo estimulado. Es como aquel niño chiquito. Por ejemplo, Isaías se va con cualquier persona, con cualquier hermano. Sí. Pero la respuesta es, ¿usted puede llevar a Isaías a su casa y hacerlo dormir con usted? ¿Por qué? Porque tiene a su mamá. Primero hay una unión. Hay una unión con su mamá. Algo que no puede quitarse tan fácilmente. Es más, los pediatras dicen que aquellos niños que nacen prematuramente tienen que ponerlo ¿en dónde? ¿Cerca del qué? Del corazón. ¿Por qué? Porque hay una unión. Ahora bien, esta unión va a estimular al niño. En Cristo nosotros somos estimulados. ¿Qué quiere decir estimular? ¿Perdón? Mover, convencer, persuadir, tocar el corazón para hacer algo. Diga hermano, provocar una reacción. Y nuestra unión con Cristo, hermanos, va a provocar que nosotros seamos estimulados. Estas palabritas que vemos allí, estímulo, consuelo, compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable y misericordia, son sustantivos. Pero también podemos verlo como adjetivos calificativos. En otras palabras, aquella persona que está unida a Cristo tiene que tener como un calificativo la estimulación en Cristo. En otras palabras, que Dios está obrando siempre, todos los tiempos, mientras nos mantenemos unidos ¿a qué? A Él. Me hace recordar el texto que dice, que vimos el domingo pasado, el que permaneciera en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué pueden hacer? Evidentemente nada. Si queremos mantenernos unidos como iglesia, necesitamos que el Señor Jesucristo nos estimule en la unión con Él. Y el apóstol Pablo, yo no sé si el apóstol Pablo está poniendo esto en primer lugar porque está pensando que es lo más importante o no. Pero en el texto está escrito, por tanto, si tienen algún estímulo.
Otras versiones dice, Nueva Traducción Viviente dice así: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Reina Valera del 60 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. La de las Américas dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo. Y Nácar Colunga dice, si hay alguna consolación en Cristo. ¿Qué es consolación? Es estímulo. ¿Qué es estímulo? Y vean, los diccionarios, hermanos, describen la palabra estímulo o consolación como llamados a estar al lado de uno. Llamados a estar al lado de uno. La consolación o el estímulo entonces inicia con estando al lado de los demás. Pero vean, el estímulo entonces no se da cuando yo le hablo al hermano, cuando yo empiezo a animarle. ¿Cuándo se da el estímulo? Al estar allí. Pero trayendo esto a la práctica, ¿cuándo empiezo a estimular a una persona? ¿Cuándo empiezo a animarle? Según el significado de la palabra, empezamos a estimular a una persona o animarle cuando estamos allí. Porque con consolación es el paracleto. Aquí encontramos una palabra que es paraclesis. No van a encontrarlo en ningún otro texto de la Biblia. Y el para es llamado a un lado. Clesis es para algo. Pero la estimulación se empieza a llevar a cabo cuando estamos allí. ¿Le ha pasado alguna vez a usted como esposo que le está contando algo a su esposa y su esposa le empieza a decir alguna cosa, pero usted le está contando para que finalmente, usted únicamente le está contando algo, pero no quiere respuesta, porque usted sabe la respuesta? ¿Le ha pasado alguna vez eso? En donde uno dice, bueno, pues le voy a contar a mi esposa, pero la esposa empieza a decirnos un montón de cosas, y entonces nosotros decimos, bueno, yo te estoy contando solamente para que me escuches. No quiero que me digas nada porque yo sé la respuesta, pero necesito ¿qué? Desahogarme. Necesito solamente ser ¿qué? Escuchado. Y el paraclesis, hermanos, es eso. Finalmente nosotros perseveramos, ¿por qué? Porque solamente Cristo ¿qué? Vive en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Simple y sencillamente por eso perseveramos. Y el que no tiene a Cristo o al Espíritu Santo no puede perseverar. El simple hecho que el Espíritu Santo viva en nuestros corazones, nosotros podemos asegurar, finalmente, Dios puede asegurar nuestra ¿qué? Nuestra salvación. ¿Porque hacemos buenas obras? No, porque Cristo vive o el Espíritu Santo vive ¿en qué? En nuestros corazones. ¿Podrías ponerle un poquito más de volumen? ¿O sí se escucha, hermanos? ¿Sí? Siento que me estoy esforzando mucho y todavía estamos empezando. Y entonces vean, esta sola unión con Cristo, hermanos, finalmente nos hace estar seguros de. Y en la unión, en la estimulación, en esta estimulación con Cristo, el único punto, hermanos, esto de la estimulación, es que nosotros estemos allí. No importa si decimos algo o no decimos algo. El simple hecho de que Cristo esté allí con nosotros nos estimula. Nos estimula a estar unidos. No necesito abrir mi Biblia. Gracias, hermano, muy amable. Que no diéramos por tener más hermanos así. No se crean, hermanos. El simple hecho, porque así funciona el paraclesis. El simple hecho de que Cristo esté allí o el Espíritu Santo esté en nuestros corazones, finalmente eso nos impulsa, nos motiva. Bueno, es como cuando un niño
está solito, sentado allí en la escuela, y pues está allí sentadito, sin platicar, sin ningún amiguito, y llega el papá. Cuando llega el papá, ¿qué hace este niño? ¿Se levanta corriendo o se empieza a reír? Ya vino mi papá. Por ejemplo, una vez yo concursé en esto de escuelas de escoltas en la primaria, y entonces yo era el que decía paso redoblado, paso firme, etcétera. ¿Qué creen que sentí cuando vi a mi papá allí sentado en las gradas? Emoción, mucha alegría. El simple hecho, hermanos, de que el Espíritu Santo viva en nuestros corazones y Cristo viva en nuestros corazones, nosotros somos estimulados, somos animados. No hay necesidad de que Cristo haga algo, solamente necesita vivir en nosotros. Por eso Pablo va a decir, las Sagradas Escrituras van a decir, si hay algún consuelo, ¿en qué? En Cristo. NBI dice, si hay alguna estimulación en Cristo. En otras palabras, si Cristo vive en ti, tú deberías de estar siendo estimulado. Y si tú no estás siendo estimulado, deberías pensar, si Cristo vive en ti. Este es el primer pilar, que Cristo, la presencia de Cristo, nos estimula a estar unidos. Este es el primer pilar. Y empezamos con porque este es el más importante de todos. Sin Cristo ni siquiera seríamos una iglesia. Sin Cristo no seríamos siervos de Cristo. Sin el Espíritu de Dios, evidentemente no seríamos salvos. Por lo tanto, hermanos, este es el primer pilar. Estar en Cristo. Este es el primer pilar. Eso, estar en Cristo. La pregunta que deberíamos hacernos aquí, hermanos, es: yo, estando en Cristo, ¿estoy siendo estimulado para estar unido con mis hermanos? Hay emoción cuando veo a los hermanos y digo, yo quiero ir. Yo quiero ir a trabajar el sábado a las 4 de la tarde. Mi carne dice que no, pero mi espíritu dice que sí. Y hay una lucha entre voy y yo o no voy. Pero finalmente, ¿qué hago? Sí voy. Pero debería de haber un estímulo en nuestros corazones de estar con nuestros hermanos. A mí, por ejemplo, a veces voy a dar clases en algún otro lado, pero a mí no me gusta ir. ¿Saben por qué? Porque a mí no me gusta estar lejos de mi familia. No me gusta. No me gusta estar lejos de mi familia. Yo sufro. Y más si veo a Daza llorar porque me voy. Sufro cuando me alejo de mi casa. Y es ese mismo sentir, hermanos, que nosotros deberíamos de tener. Nosotros deberíamos sufrir cuando no nos unimos. Deberíamos de sufrir cuando no venimos a la iglesia. Cuando estamos enfermos en casa y decimos, ay, quiero ir, pero por mi enfermedad no puedo ir, pero quiero ir. ¿Cuántos de ustedes sienten eso en su corazón? De estar allí. Porque hasta el texto dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Qué hace Dios allí? Porque allí ¿qué envía Dios? Bendición y vida eterna. ¿Queremos ser bendecidos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Estar qué? Juntos y en armonía. Fácil ser bendecido. ¿Quién quiere ser bendecido? Levanten su mano. ¿Qué necesitan hacer? Estar, ¿qué dice el texto? Estar juntos y en qué? Y en armonía.
Lo dice la Biblia, y como la Biblia lo dice, yo lo creo, que hay bendición al estar juntos y en armonía. Si hay algún estímulo en su unión con Cristo. La realidad de las cosas es que Cristo debería, bueno, no debería estimularnos, porque estamos poniendo finalmente todo el peso en Cristo. Deberíamos dejarnos nosotros a estimularnos por Cristo. No sé si dije bien la frase, pero deberíamos dejar que Cristo nos estimule. Deberíamos hacer caso a la estimulación de Cristo. Este es el primer pilar, el estímulo en Cristo. El segundo pilar es este. Por tanto, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo, ¿y qué sigue diciendo el texto? ¿Algún consuelo en qué? En su amor. Nueva Traducción Viviente hace una pregunta: ¿existe algún consuelo en su amor? Reina Valera dice: si algún consuelo en su amor. La de las Américas dice lo mismo. Y Nácar Colunga dice: si hay algún refrigerio de amor. Y esto es interesante, hermanos. Esto es interesante, porque el amor de Cristo debe ¿qué? Estimularnos. No es la misma palabra que encontramos, no es el mismo paraclesis, pero sí lleva el mismo complemento. Y nuevamente otras versiones van a traducir. Ay, perdón, hermano, mire. Y eso que yo no lo había abierto, ni lo había tomado. Perdón. Ya tiramos aquí. Bueno, vamos a dejar eso a un lado. ¿Y estábamos en qué? ¿Recuerdan? En nuestra estimulación, ¿en qué? En el amor de Cristo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Primero, el amor es una estimulación en mi amor, en el amor que Cristo me ha dado, o es una estimulación en el amor que Cristo siente hacia nosotros. Y deberíamos de pensar, este estímulo, si hay algún consuelo en su amor, en el amor de Cristo, pensemos, ese consuelo, o que también puede traducirse como la palabra que estamos usando, estimulación en el amor. Explico, yo no sé si me estoy dando a entender, hermanos. Es una estimulación en el amor que Cristo puso en mi corazón, o es una estimulación en el amor que Cristo siente por mí, o da por mí, o hace por mí. Y la respuesta sería: es una estimulación en el que finalmente Dios muestra por mí y finalmente se lleva a cabo en los demás. En otras palabras, el mismo amor de Dios debería estimularnos a nosotros a estar unidos y amarnos unos a otros. ¿Cuántos creen que Dios les ama? ¿Qué debe de hacer ese amor? Estimularnos. Que eso significa aquí con la palabra consuelo, casi como en el mismo texto. Hay algún consuelo en Cristo, que allí pone estímulo. Hay algún consuelo en su amor. No es la misma palabra, pero se traduce igual, y no quisiera entrar más en detalles en esta palabra, porque caemos en el redondeo, como cuando se dice valga la redundancia. Pero es similar, es lo mismo. En otras palabras, también el amor de Dios nos hace a que nos sentemos a un lado de los demás. ¿Cuál es la medida del amor? ¿Hasta qué grado nosotros deberíamos de amar?
como Dios nos amó. Algunos dicen que deberíamos amar como nos amamos a nosotros mismos, pero no es así, porque el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es como cuando Jesús dijo, escucharon que dijo aquel, que la ley dice, si alguno matare será culpable ¿de qué? De juicio. Pero yo os digo, cualquiera que le diga fatu a su hermano, ¿qué va a hacer? Culpable de juicio. ¿Oíste que fue dicho, cualquiera que tomare la mujer de su prójimo, será qué? ¿Cometerá qué? Adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mirare a la mujer de su prójimo o a alguna mujer con ojos codiciosos, ¿qué hizo? Ya adulteró. Lo mismo pasa aquí. La ley dice que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y también deberíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero Jesús va a cambiar ese mandamiento, porque Él va a decir, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. El límite de amar a nuestros hermanos es Cristo. El propósito del amor es que los demás sean finalmente dignificados, sean cambiados. Y si no entendemos quizás las palabras o sus significados, el propósito último del amor es que cada uno de nosotros crezcamos. Si el amor de alguien no te hace crecer, no es amor. En la Biblia está plasmada. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? ¿Para qué lo dio? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un propósito. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que anduviésemos en una nueva vida. Y el texto no se queda allí. Para que andemos en nuevas vidas. El propósito último del amor es que cada uno de nosotros crezcamos. Es como cuando le dice usted al niño, cuando el niño dice que va a la secundaria, ya no quiero ir a la escuela, papá o mamá. ¿Qué le dice usted? ¿Qué le va a decir, hermana, usted que es maestra de las buenas? ¿Qué le diría a un niño de secundaria que está entrando a primero de secundaria? Le dice, ya no quiero estudiar. ¿Qué le diría usted? Que sí, ¿por qué? Eres alguien. Pero ¿por qué le diría usted que estudie? Pero no anhela estudiar. Pues guiándonos por ese lado, por la economía. Simple y sencillamente yo le diría a mi hijo, estudia, para que finalmente no seas esclavo de la que, aquel que no sabe cómo se le llama, de la ignorancia. Si quieres ser libre de este mundo y de toda su corrupción, tienes que saber. Pero ¿por qué le diríamos eso a nuestro hijo? ¿Porque lo odiamos? ¿Por qué? Porque quizás nosotros quisiéramos verle ¿qué? Crecer. Es como aquel niño que se porta maleducadamente y nosotros como padres sabemos que no se debe portar así. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Hablamos con él y si no entiende, ¿qué hacemos? Finalmente le damos una nalgada. ¿Hacemos eso porque odiamos a nuestro hijo? ¿Por qué lo hacemos? Porque le amamos. El fin último del amor, ¿qué es? El crecimiento.
El fin último, hermanos, es el crecimiento. Yo sé que hay muchos impedimentos, hermanos, para que pongamos atención. En mi experiencia, cuando pasan esos sucesos, no tengo mucha experiencia, pero nosotros podemos ver cómo las cosas se empiezan como a salir de control. Y cuando Dios quiere hacer algo, ¿saben qué vuelve complicado? Esto. Porque ¿saben qué quiere Satanás? ¿Qué querrá Satanás en nuestra iglesia? Destruirnos. ¿Será que Satanás quiere que nosotros aprendamos? ¿Será que quiere que nos comprometamos? ¿Qué va a hacer? Finalmente distraernos. Y hermanos, tengamos nosotros cuidado de no ser utilizados por el mal para que finalmente nosotros mismos no nos comprometamos. Es difícil, pero si nosotros no peleamos, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros no ponemos las cosas como deberían de ser, ¿quién lo va a hacer? Eso es mi manera de pensar. Pero bueno, pensemos en el amor. El amor debe estimularnos, hermanos, a mantenernos unidos. Este amor que Dios tiene para con nosotros y que finalmente se va a aplicar ¿a quiénes? A los demás. ¿Qué más es el amor, hermanos? ¿Cómo nosotros podemos aplicar el amor? ¿Será que el amor es solamente estar abrazando, besándonos con ósculo santo? ¿Será que Jesús amó a sus discípulos? Sí los amó. Pero ¿por qué Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás? ¿Será que no le amó? Dios sí le amó. Entonces pensemos, ¿el amor solamente es abrazarnos? No implica sola, eso es parte del amor. Pero el amor no solamente se trata de eso. ¿Cómo nosotros expresamos nuestro amor? ¿De qué maneras? Sí, hechos, pero ¿qué hechos? Ayudando, ¿de qué manera? Simple y sencillamente estar presentes. ¿Ustedes creen que llegar a una casa y quizás no regañarle, pero verle hacer a un hermano la realidad de su vida, creen que eso sería amor? ¿Y la respuesta cuál sería? La respuesta sería sí. Porque el amor que Dios demostró por nosotros finalmente no se trata de un mero abrazar, no se trata de un mero te amo en Cristo, no se trata solamente de eso, sino que va más allá. El tercer pilar, hermanos, que nosotros encontramos en las Escrituras es este: ¿hay algún compañerismo en qué? En el Espíritu. ¿Hay algún compañerismo en el Espíritu? Nueva Traducción Viviente dice: ¿tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Si alguna comunión en el Espíritu, y aparece allí la palabra comunión. El Espíritu Santo en la unión en la iglesia juega un papel importante, pues el texto lo está diciendo. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión de espíritu. ¿Cómo se lleva a cabo la comunión del Espíritu o en el Espíritu? ¿Cómo se lleva a cabo eso? Una conexión con el Señor.
¿Alguien más? ¿Cómo se lleva a cabo esto de tener un compañerismo en el Espíritu? Pensemos en qué es compañerismo. Aquí el texto, hermanos, está hablando del Espíritu Santo. No es como que si hay un ambiente de compañerismo, no está hablando de un espíritu como ambiente, sino que está hablando del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios. En otras palabras, nosotros estamos dejando que el Espíritu Santo entre en comunión con nosotros. En otras palabras sería, ¿están dejando que el Espíritu de Dios controle su vida? Y si entonces estamos dejando que el Espíritu de Dios controle nuestras vidas, ¿qué debería pasar? Deberíamos entonces nosotros estar ¿qué? Unidos. Porque el Espíritu de Dios finalmente está en comunión con nosotros. En otras palabras, el Espíritu Santo es quien está tomando el control ¿de qué? De nuestras vidas. Y por lo tanto este es uno de los pilares, otro de los grandes pilares, que el Espíritu Santo finalmente esté en comunión con nosotros y que nosotros dejemos que el Espíritu Santo tenga comunión con nosotros. Y entonces eso se va a ver reflejado en una ¿qué? En una unión entre nosotros. Mientras estos tres pilares que hemos visto no se lleven a cabo, no puede haber unión entre nosotros. Son condicionantes. Por eso allí encontramos la palabra. Por lo tanto, si tienen, allí vemos una condicionante. Si hay estos tres, por eso pongo pilares, si hay estas tres pilares, nosotros podemos tener comunión entre nosotros. Si no lo hay, si no tenemos estos tres pilares, no lo va a haber. Ahora, de los tres pilares que hemos llevado a cabo, hemos visto, ¿de cuál de estos tres creen que flaqueamos? No como iglesia, sino en lo individual. No digamos que en el estrés, porque no creo que sea que pase. Pero estos son los tres pilares. Deberíamos de ver en aquello que estamos flaqueando. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han sentido el amor de Dios en ustedes? Yo lo he sentido de muchas y de diferentes maneras. Hace 3 semanas, por ejemplo, fui a hacer algunas cosas, un cuadro allí de madera para un mural. Y yo estaba tomando mi café, y entonces yo dije dentro de mí, ¿qué no diera por un pan? Cuando llegué a casa, ¿qué creen que encontré? ¿Y saben dónde estaban los panes? No adentro de mi casa. Los que conocen mi casa por atrás saben que hay una ventana. Allí dejaron 4 panes. Panes de Tlacolula. He investigado y hasta ahorita no sé quién me dejó esos panes. No, porque había salido, fue a otro lugar. Pero finalmente, mande, o quizás alguien lo dejó allí y lo iba a llegar a recoger de nuevo. Nomás que yo dije, esto iba para mí. Quizás, pero yo encontré allí en la ventana de mi casa panes. Yo veo el amor de Dios allí y su provisión. No sé si alguna vez eso les ha pasado a ustedes, pero yo a veces he tenido antojo de pescado y algún hermano me ha llevado, ¿saben qué? Pescado. La otra vez, hace mucho tiempo, queríamos pescado. ¿Saben cuántos kilos nos llevaron? Creo que 10 kilos. O sea, que hubo pescado, hasta nos aburrimos, creo yo, de pescado.
Es de esas maneras que Dios muestra su amor. ¿Qué debería hacer eso en nosotros? Debería estimularnos ¿a qué? A estar unidos. Como Dios me ama, así yo debo de amar a mis hermanos. Yo no sé cuándo vamos a llevarle a algún hermano algún pan. Imagínense, yo estoy casi obligado a llevarle pan a alguno de mis hermanos, porque lo que hemos recibido de gracia, ¿qué debemos hacer? De gracia darlo. Pero parece que yo nomás estoy como recibiendo, ¿verdad? Y espero que no seamos así como yo, hermanos. Deberíamos finalmente, eso que Dios hizo con los panes, eso a mí me debería estimular a estar más unidos. Nunca supe quién me llevó los panes, pero imagínense que yo no salude a aquel que me haya llevado los panes. Imagínense qué va a pensar de mí. Sería yo no sé qué palabra usar, pero no estaría muy bien. Hermanos, dejemos que el Espíritu Santo nos transforme. Dejemos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Dejemos que el Espíritu Santo tenga comunión con nosotros. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Dice las Escrituras en 2 Corintios capítulo 13 versículo 14. Estos dos versículos son las únicas veces que vamos a escuchar hablar de la comunión del Espíritu Santo. Y la comunión del Espíritu Santo empieza con el Espíritu Santo mismo animándonos, impulsándonos, y nosotros haciendo caso al Espíritu Santo. Y no caso omiso, sino escuchando lo que el Espíritu de Dios dice. El cuarto pilar es un pilar también muy, muy tremendo. Porque este pilar, hermanos, es uno quizás de los que más nos apenan. Para algunos es algo de, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Porque el pilar es un corazón ¿qué? Un corazón tierno. Voy a dejar esto aquí, hermanos, porque si no, la primera es buena, la segunda no creo. Allí, no lo vaya a tirar de nuevo porque se mueve esto, ¿verdad? A mí me cuesta mucho este pilar. Y en algunas iglesias todavía les cuesta más, porque han dividido hermanas y hermanos y un cable aquí puesto en medio. La vez pasada yo dije que el adulterio a veces inicia con un saludo de manos y con un abrazo entre un hombre y una mujer. Pero yo no dije que no deberíamos abrazarnos unos a otros. Pablo dice que deberíamos darnos besos con ósculo santo. Pero piensen en cómo nosotros mostramos nuestra ternura, nuestro cariño hacia nuestros hermanos. Este es un problema, un detalle, un reto muy grande. No solamente aquí quizás, también en nuestras familias quizás. Es un reto muy grande, porque aquí nosotros deberíamos mostrar un corazón tierno para con nuestros hermanos. NBI dice, ¿algún afecto entrañable? Nueva Traducción Viviente dice, ¿tienen ustedes un corazón tierno? Valera dice, si algún afecto entrañable. La de las Américas dice igual. Y vean qué dice Nácar Colunga. Si hay pues alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión de espíritu, si alguna ¿qué? Ternura. ¿Será que aquí en la esperanza nos tratamos con ternura?
No voy a ver, porque no quiero verlos, algunos decir sí y otros decir no. Pero es como deberíamos tratarnos. Es el cuarto pilar, tener ternura para con nuestros hermanos. ¿Y por qué traduce allí ternura? Nueva Traducción Viviente y Nácar Colunga. Porque allí la palabra que encontramos, hermanos, algunos van a poner también corazón allí, pero tiene que ver con nuestras entrañas. Los griegos creían que no se ama con el corazón. Ellos creían que se ama ¿con qué? Con las entrañas. Así lo creían ellos. Así lo creían. Por ejemplo, dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 17: el que tuviese bienes de este mundo y viendo a su hermano pasar necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo mora en él la caridad de Dios? O sea, ¿cómo mora en él el amor de Dios? Y otra versión dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede el amor morar? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Esto de ternuras, hermanos, tiene que ver con un sentimiento. Para los griegos dicen que nace de nuestras entrañas. Como cuando decimos, ay, cuando veo eso, siento que. Dígalo fuerte, hermano. Bueno, eso es hablando del amor, pero cuando hay alguien que no nos agrada muy bien, ¿qué decimos? ¿Cómo? Siento que se me revuelve el estómago. Lo siento como una patada en el hígado. Y los griegos creían eso. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos nerviosos, ¿dónde creen que empieza el malestar? Aquí, ¿verdad que sí? Y entonces la ternura finalmente se trata de que nuestras entrañas sean movidas. Y entonces abracemos a aquel hermano. ¿Cómo demostramos nuestro cariño con nuestros hermanos? Yo, por ejemplo, estoy joven, pero cuando era adolescente, a mí no me gustaba que me abrazaran. No me gustaba. ¿Cómo? Sufro entonces con este texto. Porque debería yo dejar que me amen y debería también dejar o amar a otras personas. Pero ¿cómo deberíamos practicar eso, hermanos? Deberíamos de tener un corazón tierno para con nuestros hermanos. ¿Y qué significa tener un corazón tierno? ¿Qué entienden por eso? ¿Qué entendemos? Hermana, ¿usted qué entiende por tener un corazón tierno? Hermana Marta. Un corazón amable. Hermano Luismi. Perdón, hermana. ¿Qué entiende por un corazón tierno? Hermano, usted iba a decir algo. Un corazón compasivo. Hermano Jorge, también usted iba a decir algo, dígalo. Con amor, sensible. ¿Qué más? ¿Ustedes han visto un chayote tierno? ¿Qué pasa cuando le mete la uña? Algunos dicen que llora, pero sí, lo dejemos allí, llora. Y ese es el corazón tierno que nosotros deberíamos tener para con nuestros hermanos. Imagínense, ¿qué tal si tratamos de practicar esto
estos 4 pilares que hemos visto. Un corazón tierno. Un corazón que cuando ve la necesidad de otro hermano llora. Y entonces el corazón tierno tiene que ser movido, impulsado a algo. Como cuando decimos se entierneció, ¿cómo es? Así es. Se enterneció. ¿Qué estamos diciendo? Se enterneció mi corazón. Pero la palabra enternecer tiene, todavía creo yo que tiene más, un grado más, menos general y menos ambiguo y más profundo que compasión. Porque la compasión es como, que ahorita vamos a verlo, pero el enternecer, hermanos, tiene que ver con el cariño, con el aprecio que nosotros tenemos que tener con los demás, con la preocupación. Usted dígalo, hermana, usted dígalo. Con la preocupación, con todas estas cosas. Pero finalmente, hermanos, entendemos por un corazón tierno aquel corazón que finalmente es movido a hacer algo. Un corazón que no habla groseramente, sino que se duele por los demás. Un corazón que finalmente no anda en chismes ni en altanerías, sino un corazón finalmente que se compadece de los demás y acciona. Un corazón que llora con los que lloran. Este es el tipo de corazón que nosotros deberíamos tener para con nuestros hermanos. A pesar de las interrupciones que hemos tenido, hermanos, yo espero que nosotros tengamos esto presente en nuestros corazones. Yo espero que lo tengamos presente y que podamos practicarlo. Y finalmente, el quinto pilar es la compasión. Aunque NBI no lo pone, lo ponen los demás textos. Por lo tanto, yo pongo allí como quinto pilar la compasión. Dice Reina Valera: si hay algún efecto entrañable, si alguna misericordia. La de las Américas dice: si hay algún afecto y compasión. Nácar Colunga dice: si alguna ternura y misericordia. Y finalmente Nueva Traducción Viviente dice: ¿tienes un corazón tierno y compasivo? ¿Qué es la compasión? La compasión es usada como cuando decimos que alguien se pone en los zapatos de otros. Lo dejemos allí, porque es lo que finalmente los diccionarios dicen. La compasión es sentir el dolor de los demás. ¿Saben cuándo sentimos más compasión en nosotros? Cuando hemos pasado aquello por lo que la persona está pasando. Por ejemplo, a mí los niños descalzos, verlos descalzos allí en la calle con una playerita rota, eso a mí me mueve el corazón, me da tristeza. O sea, es como que si no lo quisiera ver. ¿Saben por qué? Porque pasé por la experiencia. La compasión, hermanos, nos ayuda a ponernos en los zapatos de los demás, a sufrir con los que sufran, a sentir el dolor de los demás. Y por lo tanto, como yo siento el dolor, yo no puedo quedarme allí. Yo necesito accionar. Como cuando decimos, cuando era niño, yo quería tener quizás aquella bicicleta que vi. Y ustedes soñaban con esa bicicleta. ¿Qué querían que pasara en ese tiempo? Que quizás una persona llegara y ¿qué? Y les regalara esa bicicleta. Porque saben que papá o mamá quizás no van a poder,
conseguirlo. Y entonces añoramos. Y sentir compasión, hermanos, es propio de un corazón que ha sido trabajado y transformado por el Señor. Por tanto, sintamos compasión, sintamos el dolor de los demás. La misericordia o la compasión es algo que proviene cuando nosotros entramos en intimidad nuevamente con Dios. Pues Dios es el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación, dice la Biblia. Por lo tanto, hermanos, nosotros sintamos, tratemos de sentir el dolor de los demás. Ahora sí, si hay estos 5 pilares, vean que dice el número 2. Si hay estos 5 pilares, nosotros podemos llegar o hacer o accionar, como lo dice el versículo 2. Llénenme de alegría. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Teniendo ¿qué? Un mismo parecer, un mismo amor, unidos en el alma y el pensamiento. Únicamente podemos hacer esto, hermanos, si empezamos a trabajar en estos 5 pilares que hemos visto. ¿Qué tal si llegando a casa escribimos estos 5 pilares en alguna parte de nuestra casa, en una hoja, y lo pegamos allí en el refri? O en donde usted pega sus mensajes o aquellas cosas que tiene que recordar. ¿Qué les parece? Pero algo tenemos que hacer. Necesitamos hacer algo. Si no hacemos nada, esto no sirvió de mucho. No sirvió. Y entonces, hermanos, vamos a recordarlas. Si queremos tener una iglesia unida, unidos en un mismo amor, como el texto lo dice, unidos en un alma y pensamiento, si queremos hacer todo sin egoísmo, sin vanidad y con humildad, necesitamos nosotros llevar a cabo estos 5 pilares. La pregunta aquí es, ¿qué vamos a hacer? Quizás ustedes no le ven el grado de intensidad. Yo, como ya lo leí en mi casa y busqué cada palabra, yo le estoy viendo el grado de intensidad. Quizás mi vocabulario no fue el adecuado. Quizás hubieron muchas interrupciones o lo que sea. Pero mis estimados hermanos, esto es necesario. No podemos irnos sin que nosotros por lo menos hayamos analizado, pensado y hayamos dicho sí a estos 5 pilares. Por lo tanto, hermanos, yo les voy a pedir que pensemos en esto. No voy a pedirles que se comprometan, pero que sí pensemos en esto. Lo repetimos. El primero, ¿cuál es? Estímulo en mi amor en Cristo. El segundo, ¿cuál es? Estímulo ¿en qué? En el amor de Cristo. El tercero, ¿cuál sería? Pues veamos las diapositivas, hermanos. Pues por eso se hacen las diapositivas. Número 1 es estímulo. Lo digamos todos juntos, hermanos, ya estamos por terminar. Estímulo en la unión con Cristo. Número 2, estímulo en su amor o en el amor de Cristo. Número 3, compañerismo del Espíritu. Número 4,
un corazón tierno. Y número 5, compasión. Hermano Benja, ¿cree que podría enviarnos las diapositivas en el grupo de WhatsApp para que lo tengamos presente? Y para que llegando a casa agarremos los títulos y lo peguemos allí. ¿Qué tal si hacemos eso por lo menos, hermanos? Para recordar. ¿Qué les parece? ¿Lo hacemos? Vamos a orar. Padre Santo que moras en los cielos, gracias te damos. Gracias te damos en este tiempo y en este momento por lo que hemos aprendido, por lo que tú me enseñaste en el transcurso de la semana. En primer lugar, permite desarrollar a mí este amor por mis hermanos, por todos mis hermanos, en el seminario y en esta iglesia. Te pido eso. A mí se me hace difícil mostrar mi aprecio, tener un corazón tierno para con mis hermanos. Pero estoy tratando, Señor, y me comprometo a trabajar en ello. Permite también que mis hermanos puedan hacer esto. De lo contrario, quizás, yo no sé si estamos estancados, pero de lo contrario no cumpliríamos con el propósito de la iglesia. No cumpliríamos con el propósito de ser un cuerpo en ti. Pues tú lo dijiste, haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por lo tanto, en este tiempo te pedimos eso, que por lo menos cada uno de nosotros mantengamos en nuestro corazón y procuremos dentro de nuestras almas el estar unidos con nuestros hermanos. Bendito seas. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén.